En Facebook Live. No me olvides, calle 62 y buen precio. Carnicería Las Carretas. También tienen chorizos para celíacos. Disfruta de una muy buena comida con los productos de Carnicería Las Carretas. ¿Estamos en contacto? Vuelve a acompañarte en estos tiempos de grandes oportunidades y desafíos. ¿Para qué? Para poder recurrir cada uno de nosotros a nuestros talentos y juntos generar el mundo que tanto merecemos y anhelamos. Susana y Rosy, los jueves a las 15 horas, va a compartir con ustedes entrevistas, nuevos modelos en educación, en salud, en producción, terapias holísticas que nos ayuden a poder llegar a la mejor versión de cada uno de nosotros. Ni victimarios ni víctimas, protagonistas de este nuevo mundo. Estamos en contacto. Te espera jueves de 15 a 16 en la radio de la gente. Hola mi querida gente, muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos compartiendo nuestro querido espacio, estamos en contacto en la FM 93.5, la radio de la gente. Bueno, aquí yo comencé en la FM 93.5, ya van a ser casi 11 años y estuve muchos años en esta radio querida, hablando ahora con mi querido operador y amigo Emiliano Reyes, y bueno, estos ciclos, ¿no? Esto que realmente es verdaderamente tan mágico y significativo, el hecho de estar, luego quizás hay como un impas y luego
el retorno. Así que bueno, yo muy feliz de estar aquí en la 93.5. No sé si habrá quedado alguno de los oyentes de las 15 horas. De hecho, les comento que hace ya casi 11 años que estoy en la radio. Estuve durante unos años en una radio colega, y bueno, volviendo entonces todos los jueves de 15 a 16 en Estamos en Contacto en la FM 93.5, transmitiendo por Facebook en vivo a través del Facebook de la radio FM La Radio 93.5 y por internet www.fmlaradio.com.ar. Bueno, les cuento que Estamos en Contacto tiene una impronta que está vinculada con todo lo que es el crecimiento personal, el autoconocimiento, pero además también, y algo muy importante, es qué acciones ya se están haciendo en nuestra querida ciudad entre ciudadanos, entre vecinos conscientes que dijeron, bueno, me corro de la vereda, de las quejas, comienzo ya a actuar como protagonista. Y es así que en una entrevista muy hermosa que nos ha hecho nuestra colega y amiga Graciela Serrano, marca registrada de la FM 93.5, le contaba que nosotros hemos estudiado mucho información referida a ley natural. A través de esa información se fueron creando redes de conexión, inclusive con seres de otros países, y aquí mismo, entonces, a través de tantas reuniones hemos conformado la Real Asamblea Soberana de Gentes de Quenquén, Necochea. Con el paso de los programas de los jueves vamos a ir conectándonos con los integrantes. Yo la integro y obviamente hay otra cantidad de seres que estamos integrando esta asamblea. Estamos creando consejos. Estos consejos van a estar vinculados, por ejemplo, a la salud, consejos vinculados con educación, consejos vinculados con producción. Un consejo que se va a llamar justamente creatividad e imaginación. ¿Y por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que después de tanto investigar, experimentar, después de tantas acciones que de hecho muchas ONG vienen haciendo con todo el esfuerzo que esto significa, nos hemos dado cuenta que realmente a través de esta asamblea nosotros podemos accionar siempre ad honorem desde el corazón, creando, como digamos, una pequeña célula de transformación. Esto es como las células imaginativas que están en nuestro organismo. Seguramente esta información más de uno la pudo ver en internet. ¿Y qué son estas células imaginativas? Las células imaginativas son estas células que tienen una impronta de avanzada dentro de nuestro cuerpo. De la misma manera que nosotros vemos cómo ese gusanito se transforma en mariposa, evidentemente a través de esa transformación es que se encontraron estas células imaginativas, que son células que comienzan a vibrar en una frecuencia y en una sintonía mucho más elevada que el resto del cuerpo. Y entonces comienzan a mutar. De la misma manera nosotros, a través de la imaginación y la creatividad, podemos justamente activar estas células que, además de ser imaginativas, lo que hacen es, no solamente van renovando las células de nuestro cuerpo, sino que nos van abriendo a percepciones cada vez más amplias. Esas percepciones que algunos estudiosos del mundo oriental le llamaban iluminación, en realidad lo que nosotros nos dimos cuenta es empezar a activar distintas fuentes que se encuentran dentro de nosotros, pero que muchas veces están como adormecidas, porque la misma vida, el mismo ritmo de la existencia, las problemáticas a veces vinculares, en los lugares donde nosotros estamos haciendo nuestras tareas, en los inconvenientes que también encontramos en la calle, ¿no? Ya sea el que va caminando o el que va con su auto o el que sube en colectivo. Entonces todo eso lo que hace es adormecer nuestras células, y vemos que es necesario que nosotros podamos activar ese
esa creatividad para poder crear cosas concretas. El otro día me gustó, como decía mucho, esta entrevista con Graciela Serrano, porque ella decía, y es verdad, que hay muchísimos seres muy preparados, realmente muy preparados, que tienen muchísima información, que hacen unas exposiciones extraordinarias, conferencias, oratorias, que hablan de la conexión de unos con otros, de cómo conectarnos con nuestra creatividad, de cómo activar nuestros talentos y nuestros dones, pero quedan solamente en palabras. Cuando hay que materializarlo, cuando hay que hacerlo concreto, ahí ya comienzan los inconvenientes. Quizás a veces porque muchos se suben a su ego, quizás porque muchos realmente son personas que justamente son muy buenas como oradores, son muy buenas como intelectuales, como pensamientos, pero que les falta esa parte pragmática, materializar lo que realmente estoy deseando y lo que estoy sintiendo que es lo correcto. Humildemente, este grupo de 7 seres de aquí, de Necochea y Quequén, lo que hemos hecho es justamente materializar esta Real Asamblea, y vamos a tener muchos programas para poder ir informando a nuestra audiencia qué acciones estamos haciendo y qué entusiasmo que realmente tenemos, que nos genera identificar el propósito de nuestra existencia, tratando de hacer un bien, que por supuesto es un bien a nosotros y también un bien al otro, ¿no? Estamos en un momento donde hay 2 paradigmas, creo yo, que hay que correrse definitivamente. Uno, pensar que el presidente que es el que se eligió o el presidente que es el que se va a elegir en el futuro va a resolver nuestro país. Ese es un paradigma, me parece, ya totalmente anquilosado. Eso ya fue. Hemos tenido muchos cambios de presidente, sin embargo, nos hemos dado cuenta que en realidad la mejoría hacia la comunidad no viene casi nunca, por no decir nunca. Y el otro paradigma que también hay que correrse es, mientras a mí me vaya bien, miro mi ombligo y el resto no me ocupo. Si se sube mucho la tarifa del colectivo, no me importa, total, yo voy en auto o voy en moto. Si alguna persona está necesitando algo, no me importa, porque yo tengo todas mis necesidades satisfechas. ¿Y qué pasa? Pasa que en definitiva nada está absolutamente satisfecho, porque siempre va a haber una influencia de justamente ese otro sector de la sociedad que está viviendo en falencia. Y esa falencia puede transformarse a lo mejor en un acto delictivo, esa falencia a lo mejor se puede transformar en un hecho de violencia, y entonces ese que creía que tenía todo acomodado en su vida se da cuenta que no es así. Por eso el compromiso con nosotros primeros y el compromiso con el otro va haciendo que pensemos que la fórmula, que no es perfecta, pero sí es la que a lo mejor se va aproximando a una armonía, es me intereso de mí, pero también me intereso del otro, porque el otro forma parte de mí. Vamos hoy a disfrutar este encuentro con una partecita que va a tener que ver con, como decíamos al principio del programa, con esta labor ardua que tenemos, que está vinculada con nuestro autoconocimiento, nuestra autoobservación. Yo realmente no puedo ser ejemplo de nada si no soy primero ejemplo de mí misma, el ejemplo de mis vínculos dentro de mi entorno familiar, dentro de mis amigos. Yo no puedo ser una persona que propone cosas si todavía no tengo resuelto infinidad de conflictos internos. Y si bien esto es una labor que nos lleva toda la vida, el hecho de que lo podamos reconocer ya es un gran paso. Hay muchas terapias para poder autoobservarnos, para poder realmente ocuparnos de nuestra alma, de nuestro espíritu, ¿no? Y algunas de ellas están vinculadas con terapias. Por ejemplo, en este caso, tenemos una colaboradora que tiene la labor del counseling y también psicología espiritual como labores de terapia. Es una mujer realmente muy luminosa.
poder escuchar cuáles son esas herramientas que ella brinda para poder ayudar y para poder ir aportando luz a nuestro interior. Ella se llama Kate, Catalina, Katy, distintas formas le dicen, Kirby. Está en Buenos Aires y vamos a escuchar estos audios de ella para poder conectarnos con las labores que realiza. En realidad esto es un inicio. Los próximos programas vamos a tener aportes donde seguimos profundizando esto, ¿no? Ella se llama, como decíamos, Kate Kirby, y vamos a escucharla desde la perspectiva de sus labores como counseling y como psicóloga espiritual. Y el número de teléfono de ella es 11 32 17 10 10. Repetimos, 11 32 17 10 10. Le preguntamos a Amy si lo tenemos y vamos con ella, con Kate Kirby. Gracias, Amy. Hola, mi nombre es Kate Kirby, también me dicen Katy, Cata o Catarina, sí, respondo a todos estos nombres. De profesión soy consultora psicológica o counselor y mi teléfono es 11 32 17 10 10. Repito, 11 32 17 10 10. Hola, ¿cómo te va, Susani? Bueno, yo quería hablarte de mi carrera en Argentina llamado counseling, que en Argentina se ha traducido como consultoría psicológica. Nos recibimos con el título de consultora psicológica. Y también les quiero hablar de otra carrera que me fascinó desde que supe de ella y que más recientemente completé 2 años de estudio y el nombre es psicología espiritual. Bueno, hablemos de consultoría psicológica. Es una carrera que en Argentina empezó a principios de los años 90, basado en la técnica terapéutica de un gran psicólogo humanista norteamericano llamado Carl Rogers. En sus varios libros describe sus experiencias con sus consultantes y tiene un magnífico texto llamado El proceso de convertirse en persona, publicado en los años de 70 en Argentina. Yo me recibí en el año 2006 en el Instituto ICEA en Belgrano. Trabajé con consultantes luego de recibirme mientras vivía en Vicente López y luego, como me mudé para la zona o el partido de Pilar en el 2012, allí estuve mucho más dedicada a ayudar a la crianza de mis nietos y dejé de lado un tiempo lo del trabajo con consultantes y me dedicaba a las traducciones en el rubro de cine, que hago traducciones del español al inglés y también estuve escribiendo y haciendo biografías a pedido y también ficción. Y bueno, ahora llegó el tiempo de sentirme, siento que es tiempo de volver a la consultoría psicológica, porque fue una actividad que me trajo inmensas satisfacciones y creo que especialmente tuve ganas de volver a este trabajo porque completé el año pasado 2 años de la otra carrera que se llama psicología espiritual. La hice a distancia en la Universidad de Santa Mónica de California y fue durante esos 2 años de encierro, digamos, ¿no?, que todo se multiplicó, todo lo que fue las clases y por Zoom. Y muchos lugares adaptaron
sus clases presenciales a hacerlo a distancia. Y eso fue para mí una maravilla porque antes ofrecían las clases de psicología espiritual de esa universidad, nada más que presencial y en Santa Mónica, California. Así que había que viajar allá una vez por mes, por un fin de semana. Así que maravilloso de que lo convirtieron y lo transformaron en estas clases a distancia. Bueno, volvamos a lo que, por qué pienso que las dos carreras están muy ligadas, porque y veo que ambas profesiones pueden estar muy ligadas porque un consultante que tenga una conciencia abierta a mirar su ser, no solamente como un ser humano, pero que la vida puede abarcar mucho más que lo que está visto a la superficie, digamos, ¿no? De trabajo, familia, pareja, etc. Entonces, el counseling es una herramienta muy, muy útil en lo humanista para conocernos mejor, tomar conciencia de nuestras actitudes y comportamientos. Y también para conectarnos mejor con el abanico de nuestras potenciales y capacidades. Hay muchas ramas de counseling, pero al pensar en unirlo a lo espiritual, creo para mí personalmente, yo lo veo como un trabajo interior muchísimo más profundo y se logra una gran libertad dejando de lado limitaciones y creencias. Ahora, luego de esa presentación, les quiero compartir que hay dos cosas que siento que me llaman a volver a ofrecer las herramientas terapéuticas de sanación, el counseling y la psicología espiritual. Una de esas cosas es tener la experiencia del mundo tal como es actualmente, en el que no sabemos cómo estamos parados ante lo que vivimos a través de las noticias globales, de las redes sociales, o quizá en un mundo más pequeño, en nuestra ciudad, pueblo o entre vecinos. Hay violencia y enfrentamientos, muerte, robos, malas maneras, etc. Y allí afuera, no tan lejos, hay luchas, guerras, miles de refugiados huyendo, pueblos enteros erradicados. Como que no vemos pronósticos de mejoría en este siglo XXI. Es un panorama bastante difícil de tragar, ¿no? Y sin embargo, lo otro que me llama es exactamente lo opuesto. Tengo la experiencia de tantísimos seres que tienen el corazón y la mente abiertos a conocerse mejor, a superarse en muchos niveles. Y es a ellos, sobre todo, que me dirijo para apoyarlos con estas herramientas. Como comento en mi presentación o introducción, podemos estar frente a un counselor y trabajar con las herramientas de la consultoría para conocernos mejor, tomando conciencia de nuestras actitudes y comportamientos, y saber que si realmente queremos, los podemos cambiar, porque todas las actitudes pueden cambiarse una vez que uno toma conciencia. Uno puede elegir enojarse o no, juzgar al otro o no, pelearse o no. Algunas actitudes son más conscientes y otros, claro, son inconscientes. Pero trabajando juntamente con una terapeuta, todo esto va saliendo a la luz. Y sobre todo, saber que nuestra relación más importante empieza en y con nosotros mismos. A veces es muy doloroso tomar conciencia de nuestras actitudes, pero también lo es cuando queremos esconderlas o hacemos de cuenta que no nos afecta, ¿no es cierto? Y como terapeuta, yo lo que brindo es una escucha empático e incondicional, sin juzgar. Es fundamental que un consultante que presenta un cuadro de conflictos, de miedo, de falta de seguridad, se sienta a salvo. Y hay que crear ese espacio
que permita que se abra, que se sienta seguro para compartir con respecto a su conflicto, sus penas o sus enojos. Y para mí es importante e interesante que el consultante empiece a autoobservarse y vea cuáles son sus necesidades internas. Quizá tenga algún sufrimiento que sería un indicador de que algo no anda muy bien. ¿Y cuáles son los indicadores para buscar la terapia? Hay un abanico enorme de indicadores. Algunos ya los nombré. Miedos, angustias, falta de confianza en sí mismo, conflictos de pareja, no poder vincularse en forma nutritiva con otro, baja autoestima, recluirse, conflictos en el trabajo o con un compañero o con un jefe, separaciones o divorcios, puede haber alguna enfermedad dentro del núcleo familiar, mala relación de los hijos con los padres, dependencia de hijos adultos con alguno de los padres. La lista es larga. Pero a lo que quiero referirme es la mirada de un counselor. Nosotras o nosotros sabemos que cada ser humano tiene los recursos interiores para cambiar lo que quiera cambiar y seguir adelante. ¿Y cómo serían esos recursos para ir sanándose? Yo lo que sé, con mi mirada, que cada consultante tiene las respuestas a sus problemas, tiene sus propios recursos. En este tipo de ayuda, no es la terapeuta que le da la respuesta al consultante, sino que es el consultante que lo va descubriendo por sí mismo, animado por su trabajo con el ser enfrente o del otro lado de la pantalla, que es mucho más la práctica ahora, ¿no? A través de la escucha y la devolución va tomando conciencia y experimenta su propia fortaleza. La persona que va de a poco construyendo esa fortaleza en su interior es un ser feliz, un ser útil, un ser que puede ayudarse a sí mismo y también ayudar a otros. Y ahora, mirando estos temas que nombro como conflictos, justamente en la psicología espiritual, que es esa mirada más profunda que yo considero en estos trabajos, cualquiera de estos conflictos tiene un gran significado, porque la mirada en la psicología espiritual no es somos un ser humano con un alma o con un espíritu o con una chispa divina, digamos, le podemos poner el nombre que queremos, pero sabemos que hay algo que nos mueve. Pero en la psicología espiritual lo vamos mirando al revés. Somos un alma usando la experiencia humana con el propósito de despertar. O sea, nuestro verdadero ser, nuestra verdadera naturaleza es el amor y venimos a aprender y a despertarnos más a esa naturaleza. Y la experiencia espiritual en el planeta que es nuestra escuela. Esta planeta Tierra es nuestra escuela. Y seguramente Susani ha compartido con ustedes sobre temas muy similares. Y en otro momento, quizá la semana que viene, vamos a ver cómo van los tiempos, les compartiré más sobre esta mirada y herramienta que nos permite abrir más a quienes somos realmente. Muchas gracias por escuchar y nos estamos compartiendo. Y además, cualquier pregunta que tengan, adelante, llámeme. Un beso. No, y continuamos en la FM 93.5, aquí estuvimos escuchando a nuestra querida Kate Kirby y repetimos su número de teléfono 11 32 17 10 10, pero vamos a tener nuevos encuentros con ella donde nos va a ir informando. Ella nos habla de la labor como psicoterapeuta,
que dice que lo que hace es activar una escucha muy profunda al consultante, ¿no? Una escucha obviamente sin juicio, absolutamente empática, y a través de la guía de su terapia lo que va haciendo es que el propio consultante vaya descubriendo los recursos que tiene internos para ir resolviendo ese conflicto con el que vino. Pero vamos a profundizar muchísimo más con ella. Y ahora, en esta segunda parte, vamos a ir ya teniendo a nuestro... a lo mejor no entienda este término, bueno, es un especialista en salud desde la perspectiva del naturismo. Bueno, vamos a colocar una musiquita para poder hacer el cambio de bloque y luego de la música ya lo vamos a tener acá. Carlos Naxt, aquí en Estamos en Contacto. Bueno, y aquí después de este temita musical, ya lo tenemos en el estudio a nuestro estimado
Carlos Nacht. Él es naturópata y estamos muy contentos de contar con él y realmente de que nuestra audiencia pueda escuchar qué es ser un naturópata y que nos hable justamente de este tema tan pero tan importante y yo creo que mucho más en estos tiempos. Muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Muy bien. Hace 48 horas que pude ir a ver a Marito Labataglia, que fue juez de acá, defensor de pobres y ausentes antes, y también concejal. Tenía una hernia discal. Me acerqué hasta su casa y con una aplicación de un aparatito que traje de Alemania, en solamente 20 segundos, él a los 15 minutos ya no tenía más ningún dolor. Y le dije, levántate del sofá donde estaba. Y se levantó como buscando algo que había perdido. Y claro, el dolor había desaparecido y se reía. Decía, pero esto es mágico. Le dije, no. Yo lo que hice fue hacer circular la energía que tenías detenida en ese sector, compuesta por 3 ácidos, láctico, oxálico y úrico. ¿Para qué? Para que en esta conversación vos te puedas dar cuenta de que en algún momento vas a tener que hacer algunos deberes. ¿Para qué? Para no seguir acidificando tu cuerpo y de esa manera lograr que yo esté de más. Qué bueno, qué bueno. Y decinos, querido Carlos, ese aparatito que trajiste de Alemania, ese aparatito entonces, ¿qué hizo? ¿Energéticamente activó entonces, me decías, la energía que estaba detenida? Sí, lo que hizo, ese aparatito tiene 2 pilas de miércoles, ¿no? Sí. Más o menos. Y yo lo que hice fue, con esa puntita redonda que tiene, buscar justamente en el nacimiento sería de la raya de su cola, sí, el lugar donde el aparato, me indica a través de un sonido dónde está el bloqueo. Y una vez que lo encuentro, porque es un alcahuete, aprieto otro botón que tiene el aparatito, ya está programado para 20 segundos, y entonces envía toda una serie de señales electromagnéticas. ¿Para qué? Para que de repente él se encuentre lejos de ese flagelo que lo tenía casi paralizado. En realidad, este aparatito evita el uso de las viejas agujas que se usaban en la acupuntura y por eso también nos ahorramos la esterilización de las mismas y el que cada paciente tenga su equipo de agujas. ¿Para qué? Para que nuevamente la energía circule y entonces se logre el alivio inmediato. Inmediato no, hay que esperar 15 minutos, 12, 15 minutos, y entonces me pongo a hablar con el paciente generalmente para ver qué es lo que desayuna, almuerza, merienda y come, y de esa manera optimizar lo que ya hacía bien y alejarlo de aquello que no es que hacía mal, sino que no era de lo más conveniente. Y bueno, y este es un país ganadero, nos comemos todo realmente, y de esa manera lo que comemos en demasía muchas veces nos devora la salud. La hernia de disco, que es algo que no le pasa solamente a Labataglia, ¿viste? Hay muchas personas y dicen, me tengo que operar, esto no tiene solución. Bueno, en ese caso yo digo, nunca, por favor, se dejen operar. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de una parálisis general y realmente no es necesario la intromisión de la cirugía cuando realmente desde el naturismo hay
otros abordajes que son totalmente menos invasivos. Entonces, lo que yo digo claramente, esto de la acupuntura electrónica no permite la cura. Lo que permite es el alivio inmediato, sin ningún dodecadrón, sin ningún calmante de los conocidos, y eso me permite conversar con el presunto enfermo, que en realidad es al revés, con el presunto sano, porque el enfermo generalmente no tiene señales de alarma. Los que tenemos señales de alarma somos los sanos a través de los síntomas que realmente nos dicen que hay algo que tenemos que cambiar y que es muy sencillo. Hay diferentes enfoques. Está desde el naturismo, el ovo-lácteo vegetariano, que realmente consiste en una suma de comidas muy ricas. No hay que sufrir, no hay que sentir que uno se aleja de los placeres, para nada. Lo que sucede es que yo aquí solamente puedo decir, todo enfoque es personalizado. ¿Por qué? Porque somos todos diferentes. Y así como nuestros rostros, los formatos de nuestros rostros denuncian que algunos somos de una manera y a veces de otra, en términos técnicos sería cerebroneurósicos, sanguíneos, hepatocolicestósicos, un lío de palabras que no nos conducen a ninguna parte. Lo que es más importante es diagnosticar adecuadamente, porque si no yo diría, miren, se meten en internet y entonces se conectan con todo lo que plantea Simoncini en Italia o el catalán allá en Barcelona, pero eso es realmente genérico. Claro. Y claro, es que no hay no hay una enfermedad general, hay enfermos y hay sanos. Tal cual. O sea, esto de el naturismo, que nos hablas, por ejemplo, ¿no?, de una dieta ovo-lácteo vegetariana, porque escuchándote con respecto a esta hernia de disco, que todo está vinculado siempre también con la alimentación, vos decías que había 3 ácidos, ¿no?, el láctico, el úrico y el oxálico, que son en definitiva los que obstruyen verdaderamente, ¿no?, o los que obstruyen el campo energético. La alimentación, una alimentación adecuada, lo que ayudaría es a que nuestra sangre tuviera un pH alcalino, como lo has explicado en otra oportunidad, pero además de una alimentación adecuada, como vos decís, de un diagnóstico que tenga que ver con las características de cada uno de los consultantes, en el caso puntual de esta hernia de disco, vos decís que ese aparatito, por suerte, digamos, en unos segundos actúa y durante unos minutos ya cede el dolor, pero claro, eso es provisorio y, digamos, para seguir atendiendo una hernia, además de una dieta, seguramente vos también tenés otro tipo de aporte, por ejemplo, digitopuntura, ejercicios. Está bien, sí, yo comento. Después de que el paciente cree que yo soy mágico, lo que hago es enseñarle digitopuntura para que no dependa de mí, y entonces yo crear la autonomía necesaria para que no tenga que venir otra vez a verme. Entonces, en esa digitopuntura que enseño, que es muy simple, entrego también un croquis con toda la explicación de cuándo se la tiene que hacer, que generalmente es media hora antes de cada comida. ¿Para qué? Para que se calme, baje la ansiedad, empiece a masticar de otra manera que a veces no lo hacía, no tome líquido en las comidas porque no es aconsejable, y entonces él mismo va teniendo a raya a sus presuntos dolores hasta que en la medida en que él, con enfoques muy así agradables,
pueda alcalinizar su sangre y colocarla en un pH del 7,5, entonces la misma va a recorrer el cuerpo tipo ABL. ¿Para qué? Para retirar todas las toxinas que genera cualquier tipo de alimentación, inclusive la vegana. Porque siempre hay lo que se llama detritus, que son las sobras de lo que el cuerpo consumió para obtener la energía necesaria. También, ¿para qué? Para que nos pregunten, ¿y de dónde sacas tanta energía, no? Y entonces hay alimentos, ¿no? Como la nuez, por ejemplo, que no hay que comer nunca más de una por vez, porque acidifica. Pero entrega tanta energía que por eso se hizo una película hace mucho tiempo, muy linda, argentina, que se llamaba Nueces para el amor. Y a continuación digo, se pueden comer todas las almendras necesarias, porque ellas sí alcalinizan. Y entonces, si uno no tiene la dentadura adecuada, lo único que puede hacer es reducirlas a polvo con una Mulinex, y de esa manera rociar a lo mejor un hermoso plato de zanahoria rallada con manzana rallada, 2 cucharadas de crema de leche, un poco de miel, un dátil, una nuez, el polvo de almendras que nombraba, y de esa manera hay algo de tostadas integrales, y de esa manera obtener un desayuno maravilloso en la cual hay que abstenerse de pegarle a cualquiera un revés, porque es tal la cantidad de energía a partir de ese desayuno que uno, no digo literalmente, pero casi figuradamente lo puede llegar a matar al otro. Entonces, así como hablo de ese desayuno, hay almuerzos, meriendas, cenas, que siempre nos llevan hacia un estado óptimo en el cual, por ejemplo, yo me encuentro, porque soy el ejemplo, con 81 años, ando en bicicleta, esquío, remo, o sea, hago tai chi nivel 1, digamos, hasta mis hijos me dicen, papá, no digas todo lo que haces porque no te van a creer. Pero bueno, lo hago porque es más fuerte que yo, me siento muy bien realmente, y no considero que esto que hago sea un sacrificio, no. El sacrificio sería estar bajo la influencia del dolor. ¿Por qué? Porque yo no quiero victimizarme. Y entonces, de esa manera, en vez de ser una víctima, ser un héroe de mi propia vida. Muy bien. Una cosa muy interesante con respecto al naturismo, además de fundamentar todo, digamos, en el alimento que llevamos a nuestro cuerpo, seguramente la conexión con la naturaleza, ¿no? Está todo vinculado. Es importante que conozcamos algunos temas que creo que muchos seres no vinculan o no relacionan. Por ejemplo, cuando alguien tiene unas anginas, ya sea chicos o grandes, se dice que seguramente que es una bacteria, que hay que utilizar un antibiótico para eliminar esa enfermedad, pero resulta ser que muchos consumen ese antibiótico, se lo dan a sus hijos y a los 7 días, 8 días vuelven otra vez las anginas. Entonces dicen, ¿pero qué va a hacer? Es el antibiótico que no es suficientemente fuerte, le vamos a dar un antibiótico más fuerte. Bueno, estos problemas, yo creo que, excepto personas que les guste estudiar e investigar, pero no lo asociarían con lo que realmente es el motivo de las anginas. Y me gustaría que nos lo brindes, esta información, porque no estamos hablando solamente de dieta natural, sino estamos hablando de conocer el organismo, ¿no? Claro.
En realidad, el laboratorio del cuerpo es nuestro propio estómago. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces cuando se comen alimentos que sin ser cárnicos, sin ser aparentemente nocivos, se mezclan mal, surge una incompatibilidad así físico-química por la cual eso sube como un reflujo suave, sutil, hacia la chimenea del cuerpo, que es el sistema bucofaringio, y entonces se inflaman no solamente, lo que sería nuestras amígdalas, sino todo el sistema. Desde el punto de vista así, diríamos, espiritual, tenemos que encontrarnos que también coincide con ciertas cosas que a veces no logramos decir. ¿Por qué? Porque así como no somos un sistema físico-químico solamente, tenemos que entender que también somos el templo del Espíritu. Entonces, para sintetizar aún más, todos nosotros somos la resultante del sentir, pensar y comer, más nuestra herencia genética que nos predispone en esa posible mesa de 4 patas a presentar justamente un cuadro que es importante que no le echemos la culpa a los virus, a las bacterias y a los microbios, porque en realidad estamos llenos de ellos dentro nuestro. Entonces, cualquier antibiótico, concretamente lo que quiere decir que es antivida. Entonces, si tomamos un antibiótico, lo que hacemos es agredir totalmente la flora intestinal y causar un desastre mayor que el que estaba así de antes. Por eso, para ser práctico, siempre sugiero el jugo de manzana, pero no la cepita. Hay una marca que, no por suerte, sino por milagro, hay en nuestro país, que se llama La Pura Fruta, en donde sugiero que, tomada cada 2 horas, solamente el equivalente de un pocillo de café, bien mezclado con nuestra saliva, no de golpe, porque esa saliva tiene peptina y tealina, encontramos la realidad que la reina de las frutas, que es la manzana, a través de todos sus aminoácidos esenciales, empieza a recuperar una población que teníamos en el estómago, que de esa manera, recuperándose, hace que nuestras vegetaciones adenoides, nuestras amígdalas inflamadas, nuestra sinusitis, nuestra conjuntivitis, nuestras otitis, de repente no se manifiestan. Inclusive, quisiera agregar que el cristalino del ojo, que es el que permite a través de su elasticidad, nos va a alejar totalmente de no poder leer la letra chiquitita, donde eso tiene el nombre de presbicia. Vuelvo a decir, yo tengo 81 años, no uso anteojos, veo de cerca y de lejos como es necesario. ¿Para qué? Para que esta conversación que tengo con todos los escuchas casi esté de más. Genial, genial. O sea que el laboratorio del cuerpo es el estómago. Vos fíjate, cuando el estómago funciona mal, entonces se perjudican amígdalas, todo el sistema de garganta y también la parte, como decías, de ojos y nariz y oído, ¿no? Claro. Está todo conectado. ¿Cómo será, para que ustedes se rían al escucharme, sí, que hace poco me llamó una mujer que se llama Selva Bustamante, de las Lomas de San Isidro, y me dijo, muy cómicamente, doctor, ¿qué? Después de Dios está usted. Digo, ¿qué pasó, Selva? Acabo de dejar mi bastón. 88 años, Selva. ¿Qué hice yo? Yo lo único que hice es sugerirle que ella alcalinizara su cuerpo y de esa manera
resolviera la inflamación que tenían sus oídos, que es el que da la conciencia espacial y el equilibrio. Entonces ella cree, porque bueno, cada uno con sus creencias, de que yo soy el culpable realmente de que ella esté bien. No, yo lo único que hice fue sugerir para que ella fuese la responsable de su propio bienestar. Y como eso tengo muchísimas cosas para contar, desde Alén del Atlántico con el Monseñor, que siempre me viene a buscar al aeropuerto de Bilbao. Bilbao es en euskera, y siempre le dice a los amigos en medio del almuerzo al cual me lleva, agitando sus manos: miren, miren, gracias a este hombre yo ya no las tengo más deformadas, mi artritis reumatoide después de casi 10 meses está resuelta. Y yo al pie le digo, todavía en castellano, porque hablo el euskera también, mire, monseñor, no es gracias a mí, es gracias a usted que me hizo caso. Claro. Vamos a dejar tu teléfono de contacto porque estás en la ciudad de Necochea. ¿Desde cuándo? ¿Desde diciembre o enero? Desde enero, generalmente por 3 meses, los 3 meses de verano. Los otros 6 meses estoy en Martínez, y los otros 3 meses, del 2 de mayo al 2 de agosto, estoy en el País Vasco, en el pueblito de Berrobi, al lado de Hondarribia y Biarritz, que es realmente un lugar donde me miman de tal manera que a veces tengo la tentación de no volver a mi terruño. Pero siempre les digo, déjenme ir porque así voy a poder extrañarlos. Y de paso, que voy a cargar mis pilas con mis hijos y mis nietas, lo que yo voy a tratar es de volver enriquecido. Genial. Entonces, estás un tiempito más, vas a estar acá en la ciudad de Necochea. Sí, voy a estar casi entre 15 o 20 días más. Bien. Depende del trabajo que tenga. Bien, entonces vamos a darle el teléfono tuyo a nuestra audiencia, para quien quiera consultarte. Y hay una propuesta, ¿no? Se atienden 2 y paga 1, ¿cómo es eso? Sí. El ajeno, como nadie puede ser ajeno, se me ocurrió, 2 por 1, de atender 2 personas al mismo tiempo en lugar de una, durante 3 horas. Entonces, en las 2 personas que me vienen a ver y otras que no, yo puedo dilucidar, separar, ambientar con la presencia del otro, a que entienda un poco mejor lo que él le está pasando, gracias a la amplitud de la... Así que realmente yo me avine, ¿no?, a este ofrecimiento, porque entiendo que no puedo seguir aumentando. ¿Por qué? Porque es muy difícil últimamente generar dinero, y estamos en una situación muy complicada todos los argentinos, inclusive diría que hasta yo mismo, a pesar de que viajo al extranjero y de ahí traigo euros, para poder pagar nuestros correspondientes impuestos. Claro. Así que, bueno. Ahí está. Entonces, para quien desee conectarse con él, con nuestro estimado Carlos Naxt, naturópata, especialista en salud desde la perspectiva naturista, pueden comunicarse con él al teléfono a través de su WhatsApp 11 51 55 59 15. Repito, 11 51 55 59 15. Carlos Naxt. Aprovecharlo, que lo vamos a tener, como él dice, por lo menos 15, 20 días más en la ciudad. Sí, y si ustedes me permiten, a ver. Otra vez más el teléfono, 11 51 55 59 15. Lo dejamos ahí, Emi lo deja ahí
en el Face anotadito. Sí, para ser un poco cómico quisiera interrumpir un poco. Así, yo le llamo mi Juana de Arco. a esta mujer. A mí me dice Juana de Arco, me dice, mira. Sí, porque realmente es tan especial, realmente. Yo quisiera decir, yo sé que no es fácil, pero la CH de mi apellido se pronuncia J. J, claro. Y el problema de nosotros los alemanes es que encima, desconociendo a los sunitas, que fueron los que colocaron las vocales en medio de las consonantes para que se pudieran así pronunciar, no. Los alemanes insoportables hicieron que ese apellido CHT haya que pronunciarlo Nacht. O sea, Nacht. un lío. Claro, un lío. sí. En realidad quiere decir noche. Ah, noche. Sí, noche. Nacht. Es Nacht in Deutsch, Night in English, Night in French, night, o sea, noche en el italiano, Gabón en euskera. Mira, así que tu apellido es Carlos Noche. Claro, puedo seguir, puedo seguir. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. La verdad que un placer y realmente te digo que, bueno, he tenido conocidos que han ido a verte y han quedado encantados. Porque, imagínate, una consulta que es atendida por 3 años, por 3 horas por el profesional, cuando realmente la mayoría va y cuando se atiende más de 10, 15 minutos no está. 3 horas. Tal cual. Yo soy de observar, escuchar y reflexionar. Me encantó. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, a nuestro querido Carlos, ¿no? Quédate que así nos vamos juntos. Muchas gracias a ustedes en este primer programa retomando después de años aquí en nuestra querida FM 93.5. Vamos a estar todos los jueves de 15 a 16 con Emiliano Reyes en la operación y los martes también con nuestro querido amigo y colega Alberto Fauro a las 15 horas.